¿Cómo se hace un restaurante en Panamá, ¿no? Esta parte es bien importante porque hay muchísima gente que quiere hacer un restaurante pero no sabe, ¿no? Tienes que entender también el gusto de tu público, ¿no? Y es algo en lo que yo siempre he hecho énfasis porque yo hago comida peruana, pero hago comida peruana para los panameños. Hay muchas personas en Panamá que lo hacen, que tienen experiencia en eso. Entonces te ahorras muchas veces el error de una es, no, yo voy y lo saco. Yo lo hago porque me dijeron que voy al tercer piso del municipio y hablo y entrego y no es así. Bueno, sean todos bienvenidos al primer episodio de este podcast donde nos reunimos personas de la industria de alimentos y bebidas. Como saben, dirijo una comunidad de más de 700 personas y aparte hace más de 10 años que soy propietario de un restaurante. Y aunado a eso, la persona, o en ese mismo orden de ideas, la persona que en ese momento me vendió el concepto y que me ha acompañado en todo este proceso de crecimiento del restaurante es el chef Julio Loli aquí presente, que ya le doy la palabra para que él nos cuente un poquito qué hace, qué ha hecho. Yo soy ingeniero químico de profesión y vamos a estar conversando en los diferentes capítulos del funcionamiento de los restaurantes, cómo es abrir un restaurante en Panamá, qué limitantes se consiguen, cómo ha sido nuestra experiencia como inmigrantes emprendiendo en Panamá, qué limitantes nos hemos conseguido y por supuesto qué beneficios también en el mercado. Así que nada, Julio, cuéntanos un poquito de esa trayectoria como restaurantero aquí en Panamá. Bueno, vamos a entrar en materia. Como tú lo has dicho, pues ya con muchos años en la industria de restaurantes, he tenido la oportunidad de abrir varios y ha surgido esta idea de conversar un poquito cómo hacemos para mostrarle un poco más a la gente cómo se hace un restaurante en Panamá, ¿no? Esta parte es bien importante porque hay muchísima gente que quiere hacer un restaurante pero no sabe, ¿no? Entonces, estar aquí y compartir un poco mi experiencia es súper chévere para que la gente vea todo lo que está detrás de un restaurante per se, ¿no? de la industria de alimentos y bebidas. Yo quisiera comenzar con el génesis de esta situación. Cuando nos conocimos, recuerdo que la primera vez que te vi, tendré yo unos 18 años aproximadamente, estabas en un hotel, no recuerdo el nombre, pero recuerdo que nos serviste en aquel momento unas arañitas y algún tipo de sides o de bocados que normalmente se daban antes en los casinos. No sé si todavía porque ya no los asisto, pero justo ahí te conocí como chef ejecutivo, si no me equivoco, sí, de un importante casino, hotel de aquí de Panamá. Sí, de hecho así llegué yo a Panamá. Yo llegué con la gente del Royal Casino, el casino del Hotel Marriott en aquella época, ya hace 18 años. Y fue ahí donde entré a la industria de la gastronomía en Panamá. Ya yo venía de Estados Unidos, venía de hacer una carrera allá pues en todo esto. Estuve por restaurantes, trabajé en hoteles, pero empecé a emprender acá en Panamá. Realmente fue donde inicié mis primeros proyectos como independiente y siempre de la mano de mi trabajo, ¿no? Eso fue algo... Sí, justamente algo que me sorprende y que me gustaría que nos contara fue un poquito de ese paso de chef ejecutivo a emprendedor o empresario de la industria gastronómica. ¿Cómo ha sido esa experiencia y por qué tomaste esa decisión? Y cuéntanos un poco luego que saliste de allí. Sé que estuviste en restaurantes grandes de aquí también, como la cocina del Canal de Panamá, en una temporada de tu vida también. Así que cuéntanos un poquito de tu historia, cómo fue esos primeros pasos de decir, ya soy chef ejecutivo o master chef de un importante restaurante, pero aparte emprende en la industria también. Sí, yo creo que sin duda, como todos, cuando nos preparamos en esta profesión, yo creo que el sueño de todo cocinero es llegar a ser dueño de su propio restaurante, ¿no? Cuando llego a Panamá, como te digo, hace 18 años, pues entro en la industria, empiezo a conocer, el país estaba en su apogeo, estaba creciendo mucho Panamá, sonaba mucho Panamá afuera, y fue donde yo decidí por primera vez emprender, que es cuando yo digo voy a buscar algo pequeño, como todo emprendedor primerizo, digo bueno, voy a buscar algo pequeño. Me compré un remolque, un food truck muy pequeño, me fui a un autolavado en un estacionamiento y ahí coloqué mi primer food truck. Ese proyecto se llamaba The Chicken Wings Factory, en una época donde las alitas de pollo aquí eran un boom, y pude sacar adelante ese proyecto
por 2 años, 2, 3 años, si mal no recuerdo, ¿no? Y lo llevaba en paralelo, ¿no? Siempre en mi trabajo y tenía gente que trabajaba conmigo allí. Y ahí fue donde me fui metiendo en esta industria desde el plano emprendedor. Ya después de ahí se presentó la oportunidad de hacer Rips, que es la marca que tú tienes ahora, ¿no? De esa la creamos también desde un food truck. Y ya de ahí pues empecé el proyecto de Lima 507, empieza Lima 507 en Panamá, después se convierte en Sanguchería Lima 507, después nos venimos al West y entonces hacemos Lima 507 del West, y ya de eso han pasado pues muchos años, ¿no? Ya de eso aquí en Lima nos vamos tenemos 9 años en el área del West, y lo que arrancamos en Panamá, o sea, este es un proyecto que tiene como 13 años por allá. Más o menos, ¿no? El proyecto de Lima West. Ok, en base a esto que me comentas, ¿cómo haces para que un concepto, que justamente acabamos de hacer un rebranding por toda la marca, ¿cómo haces para que un concepto se mantenga vigente por casi 15 años? ¿Cuáles son esos primeros pasos que debe dar un chef o cualquier persona de la industria cuando decide iniciar un negocio gastronómico, de cualquier tipo? No, yo creo que definitivamente tienes que caminar la calle, tienes que conversar con la gente, tienes que entender también el gusto de tu público, ¿no? Y es algo en lo que yo siempre he hecho énfasis, porque yo hago comida peruana, pero hago comida peruana para los panameños. No hago comida peruana para los peruanos. Entonces, entender qué le gusta al panameño, rescatar las cosas claves, básicas, los platos insignias peruanos, y adaptarlos al gusto del panameño. Entonces yo sí creo que el trabajo de uno para mantenerse siempre vigente es estar constantemente chequeando lo que te pide tu público, ¿no? Lo que el mismo público te va llevando hacia el gusto, ¿no? de cada uno. Y pues ahí sí entra la experiencia que uno puede tener, cómo haces tú para crear un plato que cause impacto y que le guste a la gente, y que para la baja se convierta en algo rentable. En un primer paso, una vez caminaste, como bien lo comentas, te diste cuenta de qué es lo que necesita el consumidor y tienes una habilidad, hay una creencia errónea que porque sabes cocinar puedes manejar un restaurante. Exactamente. ¿Qué recomendaciones le das tú a una persona que sabe cocinar, tiene un buen producto, caminó, como bien tú dices, armó algún tipo de menú, tiene algunos platillos, tiene algún tipo de idea de lo que quiere vender, pero que no sabe por dónde iniciar un local comercial? ¿O qué le recomiendas? ¿Una plaza comercial, un local, un mall? Tú que has tenido un food truck, tú que has tenido todos los modelos en distintas áreas, ¿cuál es tu recomendación y por qué? Bueno, hablando de la actualidad, yo creo que food trucks no sería algo que yo vería factible en la actualidad aquí en Panamá. Por alguna razón, de repente hay mucho, la competencia es fuerte. Hay muchos restaurantes también que ofrecen cosas muy buenas a precios ya mucho más razonables que lo que se hacía antes. Antes pensar en entrar en un restaurante era pensar en en tener un presupuesto sumamente alto para poder disfrutar de algo bueno. Hoy en día pues el mercado ha cambiado mucho, ¿no? Entonces yo sí diría que hacia el tema de un local pues te ofrece un poco más de comodidad para los clientes, tienes mucho más espacio, puedes manejarte mejor. Pero sin duda el que va a entrar en esto, pues nada, investigar bien, hacer presupuesto, conocer el área donde lo vas a hacer, saber cuánto vas a invertir, y de esa inversión que tú tienes prevista, tú tienes que saber que hay muchísimas cosas que van saliendo en el camino, ¿no? Sobre todo cuando es primera vez. Eso me pasó en Lima. O sea, yo empecé con un presupuesto y terminé con mucho más de lo que tenía presupuestado para el local, ¿no? Porque uno procura siempre mantenerse en la línea, pero van surgiendo cosas y te vas dando cuenta que donde querías la pared no la podías hacer. Entonces tenías que hacerla en otro lado. Entonces tenías que cambiar el piso. Ya el piso no podía ser como tú lo querías, sino de otra. Entonces todo eso, siempre que se hace un negocio, pues todo eso hay que evaluarlo, ¿no? Entonces por eso digo, bien sea la inversión que vayan a hacer en esta industria, bien sea en food truck, en local, en lo que sea, pues hay que verlo. Hay que verlo bien el tema de números, ¿no? Esa parte es bien importante. Entonces, recapitulando un poco, hacer un pequeño estudio de mercado, como bien tú lo comentaste, caminar, hacer por supuesto pruebas del producto, costeo, claro, cuánto pesa, ver si es rentable, cuál margen tiene, ver cómo está el mercado respecto a esos platillos que tengo, y justamente cuando eliges
un local comercial, tú te vas más por una plaza comercial, entiendo, sobre todo por la libertad que te da el momento de hacer cosas. Posiblemente sí, digo, basado en mi experiencia, prefiero 1000 veces un local comercial en una plaza, no en centro comercial. O sea, considero que el centro comercial, siempre lo he dicho, el centro comercial es un negocio de oportunidad, impulso, de que estás ahí y comes, ¿no? Nadie le dice a la familia, vístanse que vamos a comer al mall. Por lo general tú dices, vamos al mall a comprar, vamos a hacer esto, y después que estás en el mall dices, bueno, vamos a comer ahí, ¿no? Y obviamente hay otro público, se genera muchísimo también, hay mayor volumen, todo, porque obviamente ahí está el masivo de la gente, ¿no? Sobre todo en las temporadas de diciembre, de colegio, de esto, pues los malls están repletos. Entonces ya nosotros los restaurantes sí nos vemos afectados porque todo el mundo va al mall a comprar las cosas. Entonces ya por ahí mismo deciden comer. Pero también eso, el que funcione el negocio en mall, en food truck, en locales, en lo que sea, yo creo que va a ser mucho es la propuesta que tú lleves. La propuesta, definitivamente. Si te vas a un food court de mall, pues hay cosas que definitivamente yo no haría, ¿no? Porque tienes el tiempo del que está en el mall no es el mismo del que entra al restaurante. Entonces, jugar con todo eso y entender un poco todo eso hacen de que tu negocio pueda ser exitoso o definitivamente puedas llevarte muchos tropiezos, ¿no? Hablaste aparte de todo esto, del concepto de conocer la competencia, de ver bien qué vas a vender y a quién, conocer el cliente ideal. Hablaste de algo referente al presupuesto, establecer un presupuesto o entender presupuestos. Comentaste que en base a tu experiencia habían algunos gastos ocultos que no tomaste en cuenta al momento de presupuestarte con lo que necesitabas para abrir el local. ¿Cuál es la recomendación de acuerdo a eso, a esa fase inicial, entendiendo que ya la primera fase llegó, ya tienes el local, necesitas permisologías, permiso de bomberos, municipio, DGI, necesitas una serie de permisos y aparte una serie de cumplir con requisitos y normas en términos generales a una persona que no sabe absolutamente nada y no funciona, no sabe cómo funciona este tema? ¿Qué recomendaciones le das? No, yo considero que tienen que buscar gente que tenga experiencia, por ejemplo, en el tema de permisología. Conseguirte un abogado, puede ser un gestor que tenga experiencia previa, que te pueda gestionar todo lo que son los planos del municipio, los permisos, que te pueda hacer la cuestión de los bomberos. Y entonces, pero que tenga la experiencia. Hay muchas personas en Panamá que lo hacen, que tienen experiencia en eso. Entonces te ahorras muchas veces el error de uno es, no, yo voy y lo saco. Yo lo hago porque me dijeron que voy al tercer piso del municipio y hablo y entrego y no es así. Entonces, eso fueron una de las cosas que me fueron encareciendo esto porque yo comencé como todo. Yo quería hacerlo todo yo porque no quería, pues, salirme del presupuesto y al final empecé haciéndolo yo y tuve que pagar para que terminaran haciéndomelo. ¿Tuviste doble gasto? Exacto, tuve un doble gasto. Entonces yo dije, ese es un error que no lo cometería nuevamente. Definitivamente ya buscaría las personas indicadas y los pondría en la tarea de hacerme, por lo menos esa parte que al principio es bien difícil, ¿no? Es bien fastidioso, esto quita mucho tiempo. Bueno, ¿qué te parece, Julio, si cerramos este capítulo aquí, en el momento que empiezas a abrir el restaurante y en una siguiente ocasión podemos conversar de la puesta en marcha, de cómo iniciar el costeo, las preparaciones, las pruebas, eso que llaman la marcha blanca, cómo fue tu experiencia, pero para quizás no alargar tanto este primer capítulo y dejar a las personas con ganas de ver más, con ganas de conocer un poquito más de tu historia y de cómo tú has, de hecho, no te he preguntado eso, pero sé que aparte de montar negocios exitosos, has asesorado negocios exitosos también. Has llevado a negocios que a lo mejor no tienen un concepto tan rentable a ser rentable. Entonces, ¿qué te parecería si nos despedimos acá? Si nos quieren seguir, nos pueden ver en nuestras redes sociales, @MichaelSnor. Aquí le vamos a dejar el enlace de un grupo de WhatsApp donde estamos dando contenido, eventualmente un grupo de alimentos y bebidas donde hay más de 700 personas del rubro. Y bueno, Julio, si te quieren contactar para que los ayudes un poco y para que los guíes, ¿dónde podrían comunicarse contigo? Bueno, las redes sociales, ahí se las dejamos, @JulioLoli, @LimaelWest, @Albarrilangril, todos los arrobas que tenemos nosotros con los restaurantes. Así que nada, por ahí nos pueden contactar. En este capítulo solamente estuvimos revisando
¿Qué tienes que tomar en cuenta en el momento de iniciar un restaurante? En los próximos capítulos les estaremos revelando cada una de las áreas que necesitas empezar a trabajar para que tu restaurante sea exitoso. Espera. Si quedaste con ganas de más, tenemos unas preguntas bonus para Julio Loli y que son sorpresas y que nos va a responder. Vamos a ver cómo le va. Julio, por aquí, ¿cuál fue la pérdida económica más grande que tuviste y cómo la superaste en la industria, por supuesto, gastronómica? Wow, pero hablamos de cifras, ¿no? Cifras bastante, pero no, hombre, yo creo que cada vez que me he caído ahí me he levantado, ¿no? Yo creo que esa es la parte. ¿Y cómo he hecho para levantarme? Pues seguir cocinando. Seguir cocinando, yo creo que esa es la clave, ¿no? Y no perder la actitud. ¿En algún momento en estos años has pensado en cerrar tu restaurante? Sí. ¿Y por qué? Sí lo he pensado porque definitivamente es bien desgastante, pero tú sabes que esto es como la dopamina de uno, ¿no? Tú cuando dices, ya me voy a salir, de pronto aparece algo chévere, un proyecto, algo que tienes que hacer, una asesoría, algo, cambiar menú, ves 2, 3 cosas que quieres hacer y vuelves y te enganchas. Entonces, no. ¿Cuál ha sido tu peor error con algún colaborador o socio y cómo lo superaste? El peor error, quizás haber confiado en alguien que no debería haber confiado en temas laborales. Con socios, wow, tuve una con un socio malísimo. Pero eso ya le eché tierra. Pero eso fue un proyecto que me desgastó muchísimo, fue muy corto, fue muy bueno, pero no. ¿Te ha tocado botar comida y no venderla? ¿Y qué hiciste? Bueno, ahí sí te voy a decir que no me ha tocado eso, porque yo siempre he procurado trabajar con mis productos son frescos, entonces creo que eso ha hecho que por ese lado no tenga problema, pero como no, sí, a veces uno queda con toda su producción lista y triste y abandonado porque no pasó lo que tú querías que pasara. Y bien congelada. Y bien congelada, entonces, pero eso es parte de esto, ¿no? Del aprendizaje. Hipotéticamente, si el día de mañana perdieras tus locales comerciales y te tocara iniciar de nuevo, ¿qué harías? ¿Qué haría? Yo creo que seguiría en el mundo de la gastronomía, pero desde un punto de vista diferente. Creo que lo que yo he podido hacer en todos estos años es acumular un conocimiento que definitivamente es el capital más grande que yo puedo tener. Creo que lo explotaría de otra manera. Me gusta mucho compartir conocimientos, me gusta mucho guiar a las personas en sus proyectos. Esa parte yo creo que me iría hacia ese lado, ¿no? Pero no me veo de mecánico o de cualquier otra cosa porque no tengo habilidades para eso, ¿no? Definitivamente seguiría en el mundo de la gastronomía. Y estas fueron las preguntas rápidas que casi nadie haría con Julio Loli.